Yo vi un artículo esta semana pasada diciendo que ya más de 90 naciones ya han llamado que la gente se quede en casa y ya la mitad de la población del mundo tiene que quedarse, más de 3.9 billones de personas. Entonces, probablemente usted está escuchando este mensaje en su casa. Pero aún para muchos de nosotros, los que hemos confiado en Cristo, sabemos que aunque estamos en nuestras casas ahorita, no estamos en nuestro hogar. Cada persona que se ha rendido y se ha confiado completamente en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús, tiene el mensaje de Dios que es: usted no está en casa, no está en su hogar eterna. Y quizás se ve como un detalle sencillo, pero es algo vital de acordarnos en este momento. No hemos llegado a nuestro hogar celestial, eterno. Dios nos ha dado su verdad en su palabra, y esa palabra nos habla en cada temporada y cada momento de la vida, incluyendo lo que estamos experimentando ahorita. La Biblia nunca dice que nuestra vida va a ser fácil. Dios sabe que esta vida va a estar llena de retos. Por eso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos varios salmos que hablan del sufrimiento. En el Nuevo Testamento hay un libro, uno de los libros que habla específicamente de sufrir, es una epístola que le decimos la primera epístola de Pedro. Esa es la carta que vamos a estar estudiando hoy y quizá en los meses que vienen. Si usted tiene su Biblia, vaya conmigo a ese libro, casi al final de su Biblia, primera de Pedro. Solo déjame darle un poco de información acerca de este libro. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo a cristianos quienes estaban sufriendo. Y en el caso de ellos, estaban sufriendo por persecución de su fe. No sabemos la fecha exacta cuándo fue escrita esta carta, pero nos dicen los historiadores que esto fue escrito como en los 60 del primer siglo, cuando el emperador de Roma era Nerón. En el año 64 hubo un incendio grande en Roma. Se quemó la ciudad por 6 días y 2/3 de la ciudad se destruyeron. Pues obviamente eso trajo unas consecuencias económicas, pero también a causa de Nerón, quien echó la culpa a los cristianos, inició una persecución en todo el imperio a los cristianos. Y esa persecución siguió porque ya antes de que esa persecución oficial ya había un odio en la cultura para los cristianos. Es posible que esta carta fue escrita antes del incendio o después, no sabemos. De todos modos, la gente a quien él estaba escribiendo la carta estaban experimentando la persecución. Era un tiempo difícil. Puede ver conmigo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Solo les quiero enseñar cuántas veces él habla de este tema de sufrir. Hablando de la salvación eterna, Pedro dice, capítulo 1, versículo 6, en lo cual, hablando de la salvación, ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Entonces ellos están siendo afligidos con diversas pruebas. Si brincan a capítulo 2, versículo 19, también Pedro habla de las pruebas. Dice ahí, porque esto haya gracia. Sí, por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Estaban experimentando sufrimiento, injusticias. Dice capítulo 3, versículo 16, que los calumniaban, estaban hablando mal de los cristianos. Los estaban atacando por su fe. Capítulo 4, versículo 4 dice lo mismo. Los estaban ultrajando, los estaban insultando. Y un versículo un poco más conocido en esta epístola es capítulo 4, versículo 12, donde Pedro dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos,
como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Entonces, Pablo habla es una prueba, es como un fuego. Y les dice, no se deben sorprender. Pedro no está diciendo que no va a ser difícil o que no debe doler. Está diciendo que no se deben sorprender por lo que está pasando. Este mundo está lleno de dolores y de tristeza. Este mundo está lleno de enfermedades y personas quienes nos quieren atacar. Pero en lugar de ir a entristecernos y estar en desesperación, aislados del mundo, Dios quiere que confrontemos lo que está pasando en acordarnos de las verdades básicas de nuestra identidad en Cristo Jesús. Vayan conmigo al principio de esta carta, los primeros versículos. Si yo tuviera que escribir una carta a un grupo de gente que estaba sufriendo, yo no sé qué diría yo, pero vamos a ver cómo Dios decidió empezar esta carta, hablando a través del apóstol Pedro. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz sean multiplicadas a ustedes. Pues para los creyentes en ese tiempo, el mundo no era lo que ellos esperaban. Se miraba diferente de lo que querían y quizá se estaba haciendo peor cada día. Pero no importa qué tanto cambiaba en el mundo, Pedro les quiere acordar de que esas verdades grandes y espirituales no han cambiado. Y ese es el mensaje que todos necesitamos entender. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. El mundo está cambiando ahorita. El mundo se mira muy diferente comparado con cómo se miraba antes. Pero desde una perspectiva espiritual, las cosas no han cambiado. Las cosas de la eternidad no han cambiado. Dios, en su sabiduría, eligió a Pedro como su instrumento humano para darnos este mensaje. Pedro era un hombre que sabía enfrentar las dificultades y a veces fallaba. ¿Se acuerda? Él fue el quien en el momento de crisis negó a su Señor 3 veces. Él por el temor mintió. Pero Jesús lo restauró y después de restaurarlo, Jesús lo usó para fortalecer a sus hermanos cristianos en todas partes del mundo. Otra vez, no importa qué está pasando en este mundo, le recuerda de que hay aspectos que no cambian en la vida cristiana. Y lo que quiero compartir con ustedes en estos 2 versículos son 6 mensajes, 6 aspectos de la vida cristiana que no cambian. No importa lo que está pasando en el mundo o en nuestros hogares o en nuestros lugares de trabajar, tenemos 6 verdades que no cambian. La primera verdad es esta: nosotros hemos sido escogidos por Dios. Nosotros hemos sido escogidos por Dios. Al final de versículo 1, Pedro habla a ellos, dice: ustedes son elegidos, escogidos. Esta es una enseñanza que se repite en prácticamente cada página de la Biblia. Más tarde vamos a ver en 1 de Pedro 2:9 que él dice ahí: ustedes son una raza escogida. ¿Qué significa ser escogido de Dios? Elegido de Dios. Pues la Biblia enseña que cada persona que viene a una fe salvadora en Cristo, últimamente es porque Dios ya lo ha elegido para la salvación. La gloria finalmente no va a nosotros, va a Dios. Y esto es algo que enseñan en cada libro de la Biblia. Un pasaje específico es Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice así. Esta vez es el apóstol Pablo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pablo ahí nos dice que todo lo que Dios hace lo ha hecho para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros merecíamos ser condenados por nuestro pecado, pero Dios, por ninguna razón fuera de su propia voluntad, su propio deseo, como dice en versículo 5, conforme a la buena intención de su voluntad, decidió salvarnos. Y Él hizo esa decisión antes de la creación. Últimamente, nuestra salvación no es resultado de nuestro propio deseo. Es resultado del deseo de Dios. No es decir que una persona tiene que decidir a seguir a Cristo, pero esa decisión humana cae bajo la decisión de Dios. Uno decide seguir a Cristo porque antes de eso Dios decidió salvarlo. Dios decidió traer a esa persona el Evangelio. Dios decidió abrir ese corazón cegado a la verdad. Y sabiendo que la salvación últimamente es resultado de la decisión de Dios, Él recibe la gloria. Y también sabemos que lo que Él ha decidido no se puede cambiar. No se puede deshacer, no se puede perder la salvación. Lo que Dios ha dicho en la eternidad, el plan que Él ha formado, no se puede cambiar. Jesús lo dice así en Juan capítulo 6, versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Jesús reconocía que Él había venido para cumplir un plan eterno de Dios y nada podía parar ese plan. Y tal como Jesús mismo escogió a Pedro como ser apóstol, Dios ha elegido cada persona que viene a Él en salvación. Dios tiene sus elegidos en todas partes del mundo. No sabemos quiénes son, por eso predicamos la palabra, pero los que Él ya tiene elegidos vendrán a la fe. Y los que ya han venido a Él en fe saben que nunca pueden perder esa salvación. Entonces no importa qué tanto cambie en este mundo, si usted confía en Cristo, usted puede descansar en la confianza de esta verdad que no cambia. Usted ha sido elegido por Dios eternamente. En segundo lugar, tenemos una segunda verdad. Nosotros hemos sido puestos por Dios. Hemos sido puestos por Dios. Si miramos este versículo otra vez, miramos que Pedro le dice a los expatriados de la dispersión. Los expatriados de la dispersión. Pues cuando Pedro escribió esta carta, él sabía que habían cristianos esparcidos por todo el imperio romano. Y especialmente está escribiendo a cristianos en lo que hoy es Turquía. Ahí están estas regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos de la dispersión, no está hablando de un grupo de judíos, parece más que son grupo de gentiles y tal vez judíos mezclados, pero están fuera de su hogar. Pero no eran expatriados de Israel, eran expatriados del cielo.
son ciudadanos del cielo, pero todavía no están ahí. Su hogar no está en este mundo. Más tarde, 1 de Pedro 2 le va a decir, ellos son extranjeros, son peregrinos. Pues esa verdad nos aplica a nosotros también hoy. Somos peregrinos. Estamos pasando un tiempo breve en este mundo y estamos esperando nuestro hogar celestial. Nuestro hogar verdadero es estar con Cristo. Nunca vamos a estar en una paz perfecta en este mundo. Somos expatriados. Pues ¿cómo es que esa verdad de ser expatriados, puestos por Dios, es un consuelo? Quizás se ve más algo triste, no algo bueno. Esto es lo bueno. Pedro dice que son parte de una dispersión. Y ser parte de dispersión es decir que es algo temporal, pero también es decir que Dios aún nos está cuidando. Dios cuida de su pueblo. Cuando una gente se dispersa, es un tiempo difícil del lado humano. Pero bíblicamente, cuando oímos de dispersiones, siempre es algo que Dios está viendo o ha causado por su plan. Es parte del plan de Dios. Nunca lo sorprende. En el Antiguo Testamento había una dispersión de los judíos cuando fueron exiliados por Babilonia. Los babiloneos entraron, los sacaron de ahí, lo llevaron a Babilonia. Y eso era parte del plan de Dios para un tipo de disciplina de los israelitas por su pecado. En el Nuevo Testamento tenemos otro grupo de otra dispersión. Dice que los cristianos judíos fueron esparcidos por la persecución. Y eso se puede leer en Hechos capítulo 8, después de que lo matan. Ambas dispersiones están conectados con el pecado de alguien, pero ambas también eran parte del plan de Dios. En la dispersión de Hechos 8, pronto dice ahí, los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Dios tenía un plan con lo que estaba pasando. Nuestra tendencia humana, especialmente en tiempos difíciles, es pensar o actuar como que si Dios ya no está encargado de la vida. Quizá Dios no sabe lo que está pasando o no lo está haciendo en una manera buena. Pues así no es. Dios, en su sabiduría perfecta, le ha puesto exactamente donde está hoy. Pablo, predicando a gentiles, en Hechos 17:26 les dice así, de un solo hombre, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Dios, en su soberanía, ha puesto cada nación en el mundo. Y también ha puesto, podemos decir, cada individuo en este mundo por sus propósitos. A usted Dios le ha puesto en esa familia, en ese vecindario, en ese trabajo, en cualquier otro lugar. Entonces, en lugar de quejarnos o de estar desesperados con lo que está pasando, necesitamos buscar cómo agradecerle a Dios aquí donde estamos. Dios sabe que estamos aquí. Y Él nos ha puesto aquí. Él ha puesto cristianos en todas partes del mundo para que podamos vivir y predicar para la gloria de Dios. Él no nos ha olvidado. Él nos ha puesto aquí. Miremos ahora una tercera verdad. Hemos sido escogidos, hemos sido puestos aquí. En tercer lugar, hemos sido amados. Hemos sido amados. Los cristianos son elegidos de Dios, son peregrinos exiliados. Y ahora Pedro dice aquí en este versículo que hemos sido escogidos, versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre. Pues ¿eso qué significa? Es algo interesante, quiero que pongan atención porque es un tema que muchos no entienden bien. El previo conocimiento habla de conocer algo antes, previo conocimiento.
Hay gente que dice, pues el previo conocimiento de Dios significa que Él ya sabe quién vendrá a la salvación y pensando en eso, Él escoge los que ya lo van a seguir. Y hay unos problemas con ese punto de vista. En primer lugar, pensar eso, que Dios elige después de nosotros, deshace qué significa ser soberano. Si la decisión de Dios depende de nuestra decisión, Él ya no es soberano. En segundo lugar, esa enseñanza o creencia ignora lo que podemos leer en Romanos 3 o en Efesios 2, que dice que el corazón humano no busca a Dios. Un creyente está muerto al pecado, muerto a causa del pecado. Está cegado a la verdad. ¿Cómo puede venir? ¿Cómo puede uno decidir que seguir a Cristo? La mejor manera de entender qué significa el previo conocimiento de Dios es saber que no solamente está hablando de un conocimiento de información, está hablando de un conocimiento relacional. Conocimiento en la Biblia a veces se habla de una relación íntima. A veces se usa para una relación física. Por ejemplo, dice que Adán conoció a su esposa y ella concibió. O dice que José no conocía a María hasta que después que nació Jesús. O en otras partes en la Biblia esa palabra conocer también habla de una relación cercana, como amigos. Cuando Jesús dice en Mateo 7, apartados de mí, nunca les conocí. Pues obviamente Jesús es omnisciente, él conoce aún los pecadores. Pero lo que él está diciendo es que no hubo una relación íntima con él. En Juan capítulo 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Está hablando de un amor íntimo. Entonces, cuando la Biblia habla de un previo conocimiento, no solamente está hablando de lo que vamos a hacer, es un conocimiento previo de nosotros. Está hablando de una relación predeterminada de amor. Creo que nos ayuda a ver esta palabra también en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Ahí está hablando de Jesús, quien entregó su vida. Y dice ahí, Él, Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Esa frase ahí, en esta traducción dice, Él estaba preparado. Se podría traducir la misma palabra. Él lo conocían anteriormente. Hubo un previo conocimiento con Él antes de la fundación del mundo. Dios conocía y amaba a Jesús aún antes de la creación. Esos son dos miembros de la Trinidad. Existían en un amor perfecto, como Jesús describe en Juan 17. Pero el plan era de que Cristo vendría desde el cielo, que se apartaba de la gloria del cielo y vendría al mundo para los pecadores. También tenemos esta imagen del previo conocimiento en Romanos 8:29. Dice ahí, a los que de antemano conoció, Dios también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No está hablando de que Él de antemano conocía nuestras acciones, nos conocía personalmente. Dios en su soberanía decidió escoger a pecadores y también unirlos a Él en amor. Este es un amor eterno que existía aún antes de que vinimos al mundo. Solo para dar un ejemplo humano, piensen en unos padres que quieren tener un hijo y empiezan a pintar un cuarto para prepararse para un hijo. Este padre y esta madre empiezan a desarrollar y tienen un amor para un niño que aún no ha venido a este mundo. Ya han predeterminado esa relación que tendrán con este bebé. Tenemos un ejemplo bíblico en Jeremías 1:5 hablando de el llamado de Dios en la vida del profeta. Dice ahí, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones.
Pues si usted confía en Cristo, debe saber que Dios le ha dado un amor eterno, un amor único, que nunca cambiará. Antes de la creación del mundo, Él decidió salvarlo y amarlo eternamente. Eso es lo que significa ser escogido según el previo conocimiento de Dios. Ustedes quienes son padres quizá han experimentado cuando un niño, usted quiere tirar algo a la basura, sea un papel con pintura, sea un juguete que ya no sirve, y el niño dice, no, 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 no lo tires, es mío, no lo tires. Y a causa de las emociones de su hijo, usted decide, pues, ok, no le deje en el piso, lo voy a tirar la próxima vez. Usted decide salvar ese juguete, ese momento, pero aún no quiere tanto. Pues así no es como Dios salva a los pecadores. Dios nunca ha dicho, pues, odio a los pecadores, pero a causa de mi gracia, para demostrarles gracia, los voy a salvar, aunque no quiero hacerlo. Esa no es la actitud de Dios. Dios ha puesto su amor sobre nosotros y decidió salvarnos. Él predeterminó unirnos con Cristo y ahora, estando en Cristo, nos ama, nos recibe. Tenemos un Padre Celestial que nos ama. Tenemos un Padre Celestial que nos ha amado desde toda la eternidad. Pues le dije al principio del sermón que habían 6 verdades en estos 2 versículos, y hay, pero por el tiempo no vamos a poder terminar hoy, pero en unos 2-3 días vamos a sacar otro mensaje dentro de la semana y vamos a terminar esta lista. Y luego, para el domingo de resurrección que viene, el próximo domingo, miremos versículo 3. Creo que ese es un buen tiempo para hablarle a ustedes de un librito que tenemos para estudiar Primera de Pedro. Es un recurso gratis en nuestro sitio en la red. Ahí hay 13 lecciones que les ayuda a estudiar. Trae preguntas para estudio, preguntas para discusión, y también tiene respuestas atrás para ayudarle. Usted quiere en este momento empezar a conocer esta epístola de Primera de Pedro. Es un libro de la Biblia que le va a fortalecer, lo va a equipar y le va a consolar con estas verdades eternas de Cristo Jesús. Son verdades iguales que hemos estudiado hoy. Hay tanto pasando en este mundo, tanto que se está cambiando, pero las verdades eternas no cambian para los que aman a Dios. Hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido puestos aquí por Dios. Y hemos sido amados eternamente por Dios, nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, es tu verdad que nos levanta los ojos y enfocarnos en tu gloria más que en lo que está pasando en este mundo. No hay nada que está pasando ahorita que usted ya no sabe qué va a pasar o qué va a pasar, y no hay nada que usted no está usando para su gloria, para tu gloria. Tú tienes un plan eterno, un plan soberano que no cambia. Y al mismo tiempo has decidido usarnos como instrumentos en ese plan. Qué misterio, Padre. Y qué bendición. No importa qué pasa con nuestros cuerpos o en este mundo, tenemos una seguridad eterna a causa de lo que tú has hecho en Cristo Jesús. Seguimos orando que en este tiempo tú uses lo que está pasando para abrir los corazones a la gente, que ellos se den cuenta de la realidad de la muerte y de la realidad de la salvación en Cristo. Abra las puertas para que nosotros podamos hablar y proclamar tu verdad. Señor, confiamos en ti y te pedimos por la gracia de mantenernos fiel en estos tiempos. Ayúdanos regularmente a acordar estas verdades, de que tú nos has escogidos, tú nos has puesto aquí y tú nos has amado. Pedimos que esas verdades alivien nuestras almas y que nos impulsen a servir a nuestro Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.